Vamos a tomar una secuencia en FluidSim que vamos a manejar desde Codesys y la vamos a organizar utilizando funciones. Vamos a suponer para esta primera parte que tenemos una secuencia de actuadores en FluidSim que deseamos controlar desde Codesys. Para esto pues todo lo que son entradas y salidas estarán implementadas en FluidSim, pero el código estará implementado en Codesys a través de un uso inteligente que se hace de lo que es la parte de funciones. Para ello vamos a ver algunas generalidades de las mismas y la forma como estas pueden llegar a implementarse dentro del programa para la ejecución de diferentes tareas que así lo requieran. Entonces cada vez que se ejecute un código pues vamos a hacer un seguimiento y vamos a tener una visión un tanto más compacta de lo que es el programa general, a pesar de que sigue cumpliendo una función de ejecución de secuencias un tanto más amplia. Organizar un código no es tarea sencilla, es por esta razón que existen diferentes elementos como las funciones que pueden considerarse como elementos de código que pueden integrarse al programa en diferentes lenguajes, excepto SFC, que hacen parte de las organizaciones, las unidades de organización de programa, que pues sirven específicamente para eso, para darle una estructura a lo que vamos a nosotros a programar. En este caso vamos a tener dos funciones que hacen dos secuencias distintas que adicionalmente vamos a tratar de que no sean simultáneas. Este ejercicio también es un ejemplo de comunicación entre FluidSim y Codesys y adicionalmente es necesario recordar que lo expuesto acá es un ejemplo. Existen muchas maneras de resolver lo que aquí se plantea. Para comenzar a explicar el tema de hoy he decidido crear una secuencia de dos actuadores. Bueno, la secuencia no está hecha en realidad. He decidido crear un circuito electroneumático que tiene las conexiones directamente ligadas a lo que son los sistemas de entrada y de salida de conexión OPC de FluidSim. Entonces tengo acá los sistemas con la nomenclatura adecuada. Tres pulsadores, uno de start, uno de stop y uno de secuencia, y como ya se explicó pues la idea es que se ejecute una secuencia o la otra dependiendo del estado de los pulsadores y dependiendo de las condiciones. También están acá las dos luces correspondientes indicadoras de cada una de las secuencias para poder realizar el proceso. Luego de eso, luego de que ya está hecha la conexión, voy a empezar haciendo el trabajo de programación en Codesys, teniendo en cuenta algunos aspectos de funciones y mirando cómo a través de las funciones el código puede salir un tanto más simple y se puede probar paso a paso. Acá en Codesys tengo entonces mi programa principal. Ese programa principal está creado en Ladder y pues como siempre pues el controlador que es compatible con el que tenemos virtual. Así que en este caso pues yo tengo el programa PLC-PRG. Si este programa, como ya sabemos, lo queremos comunicar con Codesys, es necesario entonces establecer cuáles son las variables que vamos a establecer. En este caso pues yo voy a agregar un nuevo objeto dentro de la aplicación y ese objeto va a ser una lista de variables globales. Vamos a dejarla como GBL, nombre por defecto, y por acá voy a poner esto: entradas desde FluidSim, como en videos anteriores, y vamos a dejar que esto sea entradas FluidSim, voy a ponerlo así, de tipo byte, y las salidas a FluidSim hacia FluidSim, que en este caso también serían unas salidas Q de FluidSim, también de tipo byte. Listo, estas serían nuestras variables que vamos a hacer el intercambio. Estas variables pues para lo que vamos a hacer de programación no nos sirven de esta manera como las tenemos acá escritas, puesto que como ya sabemos lo que buscamos es que este byte corresponde a una casillita, a un grupo de 8 casillas. No voy a representar las 8 casillas, pero ustedes me entienden. Estas 8 casillas, y en cada una de ellas es que van a estar conectados los sensores o los pulsadores, y lo mismo para el caso de las salidas. Tenemos nosotros nuestras salidas y cada una de ellas va a tener conectado algún elemento dentro de FluidSim, de acuerdo al orden con el que yo lo cableé. Entonces es necesario acá dentro de Codesys hacer la relación entre el byte y es, por decirlo de alguna manera, desglosarlo en cada uno de los componentes, es decir, cuál es el componente 0, 1, 2, 3 o hasta el 7 o a los que estén ocupados. En este caso los que están ocupados serían los que están escritos dentro de
FluidSim. En este caso entonces tendríamos nosotros un total de 7 entradas ocupadas en FluidSim y 4 salidas ocupadas en FluidSim. Y eso es lo que vamos a hacer primero. Primero vamos a hacer el mapeo de lo que está en FluidSim hacia Codesys. Para ello entonces existen diferentes maneras de hacerlo. Me parece a mí que quizás la más sencilla de realizar es a través de texto estructurado, como les voy a mostrar aquí en esta parte. Ya tengo mi lista de entradas globales, entonces lo que haría sería, voy entonces en este caso a mostrarles más o menos cómo sería la asignación que podría hacer desde texto estructurado. Para eso, más que nada, voy a hacer lo siguiente. Síganme conmigo un momento, no lo voy a explicar de entrada, pero ya van a saber a qué me refiero. Voy a agregar yo un objeto que sería un... Bueno, el inconveniente que tengo acá es el siguiente, para que me entiendan, antes de ir al programa. Tengo mi programa principal en Ladder y pues yo quiero crear este programa en Ladder porque pues me gusta programar en Ladder para esta secuencia, digámoslo de cierta manera. Pero la asignación es mucho más fácil de realizar en texto estructurado. ¿A qué me refiero que es más fácil realizar en texto estructurado? En texto estructurado yo podría decirle algo así como, por ejemplo, que el pulsador de Start es igual al componente 0 de la lista global de entradas, las entradas de FluidSim, el punto 0. Y podría simplemente copiar esto las 7 veces y hacer los cambios correspondientes en la variable y en el índice. Y podría hacerlo rápido. En Ladder no quiere decir que yo no pueda hacer esto. Sí, esto lo puedo hacer a través de un pulsador que representaría esta parte y el pulsador de Start sería la salida. Pero tendría que hacer más o menos unas 14 líneas de código, ¿sí? Que son dibujitos y los tendría que copiar y pegar y quizás se me extienda mucho para lo que quiero hacer en el programa. Entonces yo puedo tomar lo que yo quiero programar en otro lenguaje de programación y organizarlo en un bloque si sé que este bloque yo no lo voy a utilizar sino una vez. Este bloque no lo llamemos bloque porque puede ser confuso, llamémoslo una caja, y esta caja sería lo que podría llegar a interpretarse una función. ¿Cómo luce? Esta es una de las ventajas de lo que es la parte de las funciones, que me permiten a mí integrar diferentes lenguajes de programación en lo mismo. ¿Cómo luce la función? Agrego un objeto, un POU, y me queda a mí el nombre. Entonces yo voy a poner asignación, un nombre diciente de entradas, salidas, y o le voy a decir que es una función. Él siempre me pide un tipo de retorno. Un tipo de retorno es lo que retornaría la función. Por ejemplo, si es una función de suma de dos enteros, me retornaría un entero. En este caso, pues no me interesa tanto porque es una función de asignación, no me va a retornar mayor valor, pero es necesario poner un tipo de retorno, así que le pongo de tipo booleano. Y le voy a decir que esta implementación la voy a hacer yo en texto estructurado. Así que le voy a decir agregar. Y entonces yo tengo acá la posibilidad de definir las variables. Hay unas variables de entrada, unas variables que voy a utilizar dentro del proceso, o simplemente puedo utilizar variables globales dentro del sistema. Ahora, ¿qué necesito yo para poder hacer estas asignaciones? Resulta y pasa que si yo defino variables dentro de esta función, estas variables van a ser nada más útiles dentro de esta función, no me servirían dentro del programa. La única manera de hacer que ellos compartan las variables es a través de una lista de variables globales. Entonces, resulta y pasa que la lista de variables globales yo ya la hice. Pero eso no quiere decir que yo no pueda crear una segunda lista de asignación, que es precisamente lo que voy a hacer. Voy a agregar un nuevo objeto y voy a agregar una lista de variables globales, una segunda, y le voy a decir que esto es las entradas de salidas entradas y salidas del sistema, las entradas y salidas del PLC y o guión de piso PLC serían las entradas y salidas del PLC. Voy a decirle agregar, él me agrega y voy a seguir el orden en el que están escritas en FluidSim. Entonces están Start, Stop, el pulsador de secuencia, los sensores VG1, VG2, VG3 y VG4, todas de tipo booleano. Entonces tengo acá las entradas, que serían en este caso input start de tipo booleano,
estaría en el mismo orden input. Bueno, en el orden acá en la definición no importa mayor cosa, pero input de secuencia X, creo que le puse allá, ¿sí? Input bg1 tipo booleano e input, así voy a seguir con todas. Voy a hacer la definición rápidamente y ya volvemos. Listo. Recuerden que los nombres que utilizan ustedes acá dentro de Codesys no tienen por qué ser los mismos que utilizan en FluidSim, pero pues facilita mucho si se llaman igual, es mucho más fácil que compartan algo. Luego de que entonces que ya tengo la lista completa, puedo hacer la asignación de la que les hablaba. Así que vuelvo a la función que llamé asignación de entradas y de salidas y hago lo siguiente. Le digo que la entrada start, ¿sí?, del PLC es igual a la entrada del PLC, las entradas del PLC, las inputs de FluidSim que están en la lista global, punto 0. Y le doy punto y coma. Y pues repito esto la cantidad de veces que quiero, 4, 5, 6, creo que ya está, y 7, y reemplazo las variables. Lo mismo hago para las salidas, ¿sí? Lo mismo voy a decirle a las salidas. ¿Qué tendría en cuenta para las salidas? Que en realidad en las salidas tengo que cambiar el orden, tengo que decirle que la salida, bueno, lo vamos a hacer primero con las entradas, y con las salidas sería más o menos algo como lo siguiente. Voy a poner nada más de ejemplo. Voy a decir que la salida 0 y, perdón, Q de FluidSim, la 0, la que está en la variable 0, sería igual a la luz, Q-de piso, perdón, a Q-de piso luz 1. Y le doy punto y coma. Entonces el orden cambia, puesto que en este caso la entrada es la que tiene que tomar el valor de la variable que viene desde el OPC, desde FluidSim, y en el otro caso es la variable OPC lo que tiene que tomar el valor de lo que nosotros modifiquemos en programa. Ya haciendo esto, pues voy a hacer simplemente el reemplazo de las variables y ya vuelvo con ustedes. Listo, ya con la asignación hecha, este programa entonces no tiene entrada, no tiene una manera de interactuar con el programa principal, sino pues como utilizo variables globales está bien. Ahora este programa tendría que estar ejecutándose todo el tiempo, es decir, todo el tiempo debería funcionar, ¿sí? Entonces esta función, perdón, yo no la estoy llamando dentro de ninguna otra parte. Ustedes saben que lo único que se ejecuta casi que por defecto es el programa principal, el PLSPRG, pero yo puedo hacer que esta función sea llamada dentro del código simplemente si yo traigo un bloque, es decir, en este caso voy a traer un bloque, le puedo decir que arranque, y este bloque yo le puedo decir el nombre que yo quiero. Yo puedo buscar acá la función o le puedo dar este nombre de asignación IO de la función, o la puedo buscar acá. Le puedo decir que dentro de las asignaciones, perdón, acá los módulos de llamada en la aplicación, acá está la asignación, el bloque que yo acabo de definir. Entonces así que le doy el nombre y listo, ya tendría mi asignación completa. Si yo quisiera que me quedara un poquito más, digamos, como ladder, podría agregar acá un contacto, luego de ese contacto agregar el bloque con enable, ponerle el nombre, asignación, acá me aparece, le borro la salida para que no me marque errores y voy a tratar de borrar esto y me queda más como una llamada en ladder. Entonces este bloque estaría ejecutándose todo el tiempo. Con esto sería lo primero que podríamos hacer para verificar que se está ejecutando todo el programa. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ya sabemos entonces que lo que voy a hacer es, voy a crear acá sobre la aplicación un listado de símbolos, una configuración de símbolos, symbol configuration. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
siempre se me pierde, Symbol Configuration, la agregamos y esta configuración de símbolos la construimos y vamos a decirle que la única, fíjense que aparecen todas las listas GBL y las entradas salidas del PLC. La única en realidad que necesito llevar a FluidSim, lo cual es una ventaja, es lo que está en esta lista de variables globales. Así que le digo construir, voy por acá, prendo mi PLC. Luego de que prendo mi PLC, entonces lo busco, buscar, lo selecciono. Luego de que lo selecciono, entonces le voy a decir un proceso de descarga. Recuerden, estoy haciendo esto nada más como un proceso de verificación. Luego de que hace el proceso de descarga, me aseguro yo que esté en modo run, que esté ejecutándose. Voy F5 play. Y ahora me voy para la configuración del Keep Server. Clic derecho en el Keep Server configuración. Y acá yo ya tengo un canal 3. Si ese canal 3 ya está definido, ustedes ya saben, vamos a acceder a las propiedades, pero lo único que tiene es que el driver es de Codesys, recuerden, y el resto de las opciones son las que están por defecto al crear un nuevo canal. Y acá hay un nuevo dispositivo, y ese dispositivo lo único que tiene de raro es que el driver es de Codesys versión 3 de Ethernet, y el resto todos los elementos están tal cual. De hecho, los parámetros de comunicación es la dirección del localhost, lo mismo que sale, que ya hemos hecho varias veces en varios códigos. Para asegurarme, yo voy a borrar acá esta aplicación. Esto me va a borrar las asignaciones. Le voy a decir acá propiedades, tag generation, y que me cree las tags. Y acá abajo me dice que ya creó 2 tags como tal, y que creó automáticamente las tags. Y acá me aparecen I de FluidSim y Q de FluidSim. Minimizo esto, me voy para FluidSim. Dentro de la configuración, yo ya había hecho algo de configuración, pero pues la vamos a verificar. Clic derecho, me aseguro que la conexión sea OPC, que el servidor sea Keep Server, si no busco. Y vamos a buscar acá en buscar, dentro del PLC, acá me aparece I de FluidSim y Q de FluidSim, entonces esta es la entrada de FluidSim. Selecciono, le digo OK, y para las salidas le digo que lo que busco es la Q de FluidSim. Recuerden que yo ya había hecho algo de configuración de esto, si no lo tienen que empezar a hacer desde cero. Le digo OK, acá yo ya le debería poder dar play y debería poder funcionar. Acá me aparecen dos, por ejemplo, activas, la 3 y la 5. Ahora me voy yo para Codesys, vamos a tratar de ver esto pantalla contra pantalla. Entonces fíjense, primero que nada en el programa PLC-PRG está diciendo que asignación está activo, es una función. Fíjense que el programa PLC-PRG está en ladder y que la asignación yo la designé en otro lenguaje de programación. Si le doy doble clic a esta asignación, él me abre la ventana y fíjense entonces que me aparece BG1 y BG3 me aparecen activas, que son las que coinciden acá. Si presiono Start desde Codesys, desde FluidSim, se me enciende en Codesys. Si presiono Stop, también se me enciende. El de secuencia también se enciende, se mantiene encendido. Y también pues podría hacer lo mismo con las luces. ¿Cómo lo puedo hacer con las luces? Directamente aquí sobre la variable yo podría darle un valor de verdadero, control F7, perdón, si le estoy dando el valor de verdadero, no creo que la pueda modificar desde aquí, creo que la tengo que modificar desde la lista de variables globales. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Entonces lo único es en binario, entonces voy a tratar de ponerle el valor de 1, le digo control F7, 1, perdón. Ah, ya sé por qué no me deja escribir los valores. La razón por la que no me deja escribir los valores, y tiene la razón todo el PLC, yo no puedo modificar el valor porque le está tomando el valor de la luz. La que tengo que modificar es el valor de la luz. Doble clic sobre la luz, le escribo a la luz y ya la luz se prende en el otro lado. Es al contrario, víctima de su propio invento. Y cualquiera de ellas, pues si yo activo una de las... Sí, esto hace que el cilindro salga. Y si la devuelvo a false, esto hace que el cilindro retroceda. Y retrocede. Yo los tengo regulados mucho los actuadores, más o menos como en un 4 la regulación, como en un 4%, lo cual está bien. Puedo poner acá stop sin ningún inconveniente. Esperaría yo que en el momento que ponga acá stop se caiga acá la comunicación
de Codesys. Él mantiene los valores por las configuraciones que hicimos en el Keep Server, eso se puede cambiar, pero no me interesa de momento. Logout, listo, estaríamos listos para lo que es la parte de programación. Entonces, para programar la secuencia, la primera de las secuencias, que es una secuencia relativamente sencilla, yo lo que voy a hacer es aprovecharme también del hecho de las funciones para que se puedan mover los actuadores. La primera secuencia es, voy a agregarla yo para programarla en ladder. Así que tan pronto la termine, es una asignación directa relativamente sencilla, tan pronto la termine. Bueno, quizás una explicación antes de irme. Lo que voy a buscar es lo siguiente. Yo voy a tener acá una red abajo y una red, bueno, una red también abajo, digámoslo así. Lo que busco es que la función yo la pueda prender y apagar como si fuera una luz. ¿Me explico? Entonces yo le puedo decir a esto que la entrada start, ¿sí? La entrada start, yo le puedo decir, ustedes saben, que menciona una luz. Yo le podría decir, por ejemplo, que le haga un set a la salida luz 1. Y con una línea parecida, yo le podría decir que la entrada de stop me apagara la luz. Lo que quiero o lo que busco en estas etapas iniciales, sé que todavía no cumplimos con las condiciones de lo que hace falta, pero lo que busco es que la función la pueda prender y la pueda apagar yo como una luz. La ventaja que me ofrece la secuencia, perdón, la pueda prender y apagar como una luz. La ventaja que me ofrecen las funciones es que yo puedo poner aquí, agrupado en un solo punto, toda la secuencia que hace la parte de los actuadores y reemplazar esto por la luz. Y al hacerlo, pues entonces podría con Start encenderla y con Stop apagarla. Yo lo voy a hacer a través de una memoria, sí, pues para evitar tener que poner acá el bloque y para tener que hacer más programación de la que debería. Pero la idea es que me sirva la función para que mi código, por lo menos desde el programa principal, se vea más simplificado. Ya voy allá. Entonces voy a agregar por acá un objeto, un nuevo POU, que sea la secuencia 1. Y la voy a programar y ya les termino de explicar cómo es el asunto. La función ya sabemos de tipo booleano. Vamos a programarla en ladder. Ya vuelvo con ustedes. Listo. Esa sería mi secuencia. Perdón, esta no. Esta sería mi secuencia. Mi función de secuencia. El pedacito de código que hace mi secuencia de A más, B más, A menos, B menos. Con los sensores correspondientes. Es una asignación directa, como les decía, no es mayor complique. Luego entonces en este caso, lo que yo le voy a decir acá a esto es que no me encienda un start o un stop, sino vamos a llamar una mem1, una memoria 1. Sí, que la define de tipo booleana, la voy a utilizar acá, no me hace falta que sea de tipo global o cosa por el estilo, nada más la voy a utilizar en este programa y la voy a prender y la voy a apagar cada vez que presione start y stop. Y le voy a decir ahora que cuando esté esa memoria 1 vamos a llamar nuestra función. Como le digo de nuevo que vamos a llamar nuestra función, vuelvo a traer un bloque con enable, este de acá, y le pongo acá el nombre de la secuencia que se llama secuencia 1 y listo, borro. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Entonces digo que con descarga funcionaría que cuando yo presiono start encienda la memoria y luego de que encienda la memoria, si presiono stop la apaga, pero mientras la memoria esté encendida la secuencia va a funcionar. Vuelvo esto por acá, el toolbox
intrusivo que tengo acá. Ahora, bueno, listo. Entonces, vamos a darle play a nuestro circuito. Play. A tratar de agrandarlo un poquitico. Entonces, si yo presiono Start. Perdón, el PLC está en Stop, difícil que corra. F5 acá en Codesys ya está corriendo ahora sí. Entonces, si yo presiono Start, se enciende a más, B más, a menos y ya sé. Entonces, para esto sirve Codesys, es mucho más gráfico que ninguna otra cosa. Fíjense entonces, si yo accedo a la secuencia 1, apagué las... Nunca apagué la MB2. Bueno, hay un cruce por una falta mía de nomenclatura. Corrijo acá rápidamente. Entonces tengo acá mi programa. Entonces A más si es efectivamente con set, B más efectivamente con set, A menos efectivamente con set, y esta es con reset pero de MB2. La última no la corregí. Quizás ustedes lo alcanzaron a ver en el video, pero yo no. Online login. Si le digo con cambios en línea, la secuencia debería automáticamente empezar a funcionar. Y me queda perfecto acá. Listo. Y se va a terminar ejecutando todas las veces que yo quiera. ¿Hasta cuándo va a terminar de ejecutarse? Esta secuencia que ya está haciéndose ahí. Esta secuencia que se va a terminar o se va a seguir ejecutando hasta cuando yo presione stop. Si una vez que yo presione stop, pues entonces va a detenerse. El asunto es que va a detenerse de manera abrupta. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo le digo stop en ese momento, pues las salidas que quedaron encendidas van a quedar encendidas, y si le dijera start, él arranca desde el momento o desde el punto que quedó la secuencia. Es decir, el stop funcionaría como una pausa. Pero de momento como lo que quiero hacer, que es probar la secuencia, me funciona. Esto es una parte de lo que es funciones como tal. Ahora voy a hacer la secuencia 2 y voy a probarla. Voy a salir entonces de la secuencia 2 y probarla. Listo, entonces vamos por nuestra secuencia 2. Para nuestra secuencia 2, la secuencia 2 no es una asignación directa, implica el uso de funciones. Entonces cuando yo voy a agregar un objeto, un POU acá, voy a agregarle la secuencia 2. Voy a crear inicialmente lo que sería la lógica normal. Voy a crear un programa de la manera estándar como se solucionaría esta secuencia. Para avanzar un poquito, ya les termino de explicar. Lo termino de hacer y los explico. Listo, el lío en general de esta secuencia consiste en, bueno, ya muchos de ustedes lo deben saber, pero el lío de esta secuencia consiste en que cuando sale el actuador B, la señal que hace que el actuador B se devuelva es la señal del sensor BG4. Yo le puedo dar la señal que se devuelva, pero resulta y pasa que la señal del actuador A todavía está presente. Así que este paso me tiene que anular el paso anterior. Eso lo hago a través de una memoria auxiliar. Esta memoria auxiliar yo la definí de tipo booleano, y si ustedes se fijan aparece en la parte superior de la función, de lo que sería la función. Entonces,
aparece acá la función, esto me permite anular y adicionalmente me permite el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Que cuando esté el actuador de retroceso BG3 y esté la ayuda me permita devolver el cilindro 1. ¿Por qué razón tengo que utilizar este auxiliar acá? Porque resulta y pasa que desde el comienzo este sensor está activo. Entonces si no está supeditado a la activación de esta memoria auxiliar, pues no voy a poder hacer mayor cosa. Esta es la lógica de lo que es esa secuencia, casi que se puede hacer uno después de que se la aprende de memoria. Pero me interesa que nos fijemos en una cosa, en esta variable auxiliar que yo acabo de definir ahí. Para probar esto, lo que tenemos acá, este símbolo configuration no me sirve, tampoco las entradas. Vamos a limpiar un poquito la casa. Esta secuencia, lo único que voy a hacer es voy a reemplazar acá secuencia 2 por secuencia 1. Perdón, secuencia 2, sí, por secuencia 1. Voy a compilar para verificar que no tenga errores. Y le voy a decir login. Vamos a decirle que con descarga. Y vamos a darle F5. Hay algo que, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta. Y es que si ustedes se fijan, fíjense que la variable auxiliar tiene un problema. A pesar de que está en F5, puede ser que no esté activa la función, pero aunque sé que no, voy a darles el beneficio de la duda. Le doy play por acá. Entonces, play por acá en FluidSim, perdón. Le doy start. Fíjense, ya está activa la memoria, la secuencia, y fíjense que no están activando los actuadores, no está haciendo nada. Fíjense entonces que acá está supuestamente haciendo la tarea, pero no está haciendo absolutamente nada, no está ejecutando los valores. Yo podría darle a esto valores fijos, pero me llama la atención este valor rojo. ¿Qué quiere decir este valor rojo de la variable auxiliar y por qué tiene problema? Si yo le doy doble clic para modificarlo, me dice que es imposible escribir valores o forzar variables con un valor inválido. Y esto se debe principalmente a que las funciones como tal no tienen espacios temporales para guardar los datos. Es decir, cuando tengo una asignación de este tipo dentro de una función, él trata de hacerlo, él trata de asignar el valor para mantener un resultado, pero en este caso no se puede hacer, puesto que las variables las estoy encendiendo y apagando dentro del mismo código. Si fuera por ejemplo una variable de conteo que se actualiza cada vez del código, no hay ningún tipo de inconveniente. El problema es que acá dentro de la misma ejecución la estoy prendiendo, la estoy apagando en varios valores, así que la variable, como no tiene la manera de almacenar su estado para un ciclo posterior, pone problema, porque es una variable de tipo temporal. ¿Cómo lo puedo resolver? Lo único que voy a hacer acá es darle un espacio de memoria fijo. Esto es un espacio de las banderas que están designadas por MX 0.0. En realidad puede ser cualquiera. Entonces, una vez que tiene una dirección fija, fíjense lo que sucede. Vamos a darle online. No, o sea, es exactamente el mismo código. Lo único que le dije fue, hombre, el espacio de memoria almacénelo en un lugar que mantiene los valores, que no es temporal, que no lo borra en cada ciclo, sino es temporal, que es un tipo de memoria, una bandera. Entonces le digo online, le digo login, le digo con descarga y voy a tratar de ejecutar el mismo programa. F5 para asegurarme que está corriendo. Le damos a estar por acá y corrijo el problema que tengo acá del reset. Tengo que apagar la bandera. Una vez corrijo el problema, entonces la secuencia ahora sí empieza a correr como yo esperaría que corra. Eso es el asunto con un aspecto a tener en cuenta con lo que es la parte de funciones. Fíjense entonces que ya está funcionando bien como debería, pero en el momento, y fíjense que me aparece en la parte superior, me aparece el que es de tipo bit y me aparece el valor que tiene actualmente, pero en el momento que yo le elimine esta dirección, la variable trata de almacenarlo en el mismo espacio, ¿sí? Y como la función no está pensada para eso, la función no tiene de por sí un espacio de memoria a la que ella pueda recurrir para almacenar datos, entonces tiene problemas. Fíjense, borré la dirección, voy a hacer un cambio, una descarga
está funcionando la secuencia y fíjense que entonces empieza a tener problemas y empieza a tener problemas y él me empieza a mandar errores, advertencias, puesto que existe un problema de almacenamiento. De nuevo, la función no tiene de por sí un espacio para almacenar los datos, entonces cada vez que defina yo una variable dentro de una función le tengo que dar un espacio de memoria. No es como tan obvio cuando uno utiliza temporizadores. Acá para que me funcione voy a volver a poner lo que le quité, eh, y luego voy a descargar al F8 solamente con el cambio en línea. Digo que sí, vamos a tratar de que funcione. F5 y ahí estaría, creo que funcionando la secuencia. ¿Qué me falta por hacer? Ya con esta claridad, entonces resumamos un poquitico lo que hemos visto hasta ahora. Primero, las secuencias entonces me sirven a mí para agrupar partes de código. Las funciones, perdón, me permiten para agrupar partes de código para utilizarlas dentro de nuestro código principal. Me permiten o pueden ser programadas en diferentes lenguajes de programación, como el programa de asignación que hicimos acá, o en el mismo lenguaje de programación como estamos acá. Funcionan bastante bien cuando, por ejemplo, son asignaciones a través de funciones o de variables globales que ya tienen un espacio de memoria asignado. Funcionan excelentemente. Tienen problemas o no ejecutan de la misma forma cuando estoy utilizando espacios de memoria o cuando requiero utilizar espacios de memoria indefinidos. La razón es que eh, como ya sabemos, entonces la función no tiene un espacio para almacenamiento de las memorias temporales. No tiene cómo realizarlo. Si yo quiero almacenar memorias temporales sin necesidad de asignar, es necesario que yo utilice un bloque de función, que es algo diferente. Para yo terminar lo que es la parte del ejercicio hasta acá, voy a continuar haciendo el proceso con funciones, pues aprovechando que ya tengo la secuencia 1 y la secuencia 2. Fíjense que la secuencia 2 la secuencia 1 no me presentó problema, eh, porque, porque no tenía el uso de ninguna variable de memoria, pero en este caso sí. Entonces siempre que utilicemos la memoria es necesario darle un punto de referencia, en este caso una memoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de culminar la tarea de las secuencias como están, es decir, que si está el pulsador de secuencia encienda una y si está el pulsador de la secuencia encienda la otra, para que veamos cómo nos quedaría el código completo. Ya termino con ustedes, ya les digo más o menos cómo se puede hacer.
Listo, acá estaría nuestro código funcional. En este momento está encendiendo la luz de la secuencia 2 que ya habíamos probado. Tenía un problema con la designación de las luces, que cometí ahí un error pequeñito. Pero A más, B más, debería ser B menos y A menos. Vamos a tratar de detenerlo. Por acá, stop. Y cuando quito el pulsador de secuencia y activo, hace la otra secuencia que sería A más, B más, A menos y A B menos. ¿Qué tenemos entonces por acá? Online logout para poder explicar el código. Entonces hice, ¿qué otro? Ya para cerrar el tema de funciones. ¿Qué podría llegar a pasar en mi código para tener problemas? Esto sí ya depende mucho de la pericia del programador. Existen maneras de poderlo evitarlo y diferentes formas en las que esto puede funcionar mejor, pero en el código, si ambas secuencias estuviesen funcionando al mismo tiempo, puedo tener un problema grande. ¿Por qué razón? Porque ambas están funcionando sobre la misma salida, sobre el mismo tipo de salidas. Entonces, en realidad, no sabría qué hacer el código de FluidSim, no sabría cómo funcionar. ¿Cómo lo evité yo en este caso? Entonces, en ambos casos, accionan o prenden cuando está el estar encendido, pero por ejemplo, si está el estar encendido y no está el pulsador, o si está el estar encendido y si está el pulsador de secuencia, pues se hacen dos cosas distintas. En la primera parte lo que hacemos es, si están estas secuencias y no está la memoria 2, entonces se encienda la memoria 1, y esto automáticamente elimina la posibilidad de que se encienda la memoria 2 a través de este contacto, y viceversa. Si se cumple esta condición, se enciende la memoria 2 y la memoria 2 inhabilita la posibilidad de que se encienda por el otro lado la otra secuencia, y de esta forma pues evitamos que estén prendidas ambas al mismo tiempo. De nuevo, se pueden programar funciones en diferentes lenguajes de programación, no hay ningún problema, mientras tengamos nosotros el uso de variables globales sin necesidad de algún tipo de memoria o cosa por el estilo, no importa, porque las van a funcionar bastante bien. Si están referidos a espacios de memoria fijos en el PLC, las secuencias funcionan bastante bien. Cuando no, cuando tenemos que utilizar alguna memoria auxiliar dentro de la función, pues tenemos dos opciones: utilizar un bloque de función para que él pueda almacenar los datos que trabaja durante la ejecución de la misma, o hacer todas las asignaciones directamente a un espacio de memoria global. Cuando es solamente una secuencia, pues está bien, yo puedo llegar a seguir esta asignación sin ningún tipo de problema, pero cuando no, pues es mucho mejor que el PLC lo haga de manera automática a través de un bloque de función. Esta sería una manera en la que se puede organizar. La idea es que a través del uso de funciones tengamos nosotros un control del código y el programa principal sea un poco más prolijo, un poquito más limpio, que es lo que estamos intentando hacer aquí. Fíjense que a pesar de que se hace una gran cantidad de cosas en este código como selección de secuencias, a partir de comentarios yo podría explicar de manera sencilla lo que podría llegar a ser el mismo. De hecho, estos tres líneas de código se podrían llegar a crear en un bloque, en una función también aparte por acá que se llamara, para que yo lo pudiera llamar como selección, y de acuerdo a eso pues activar las memorias y demás. ¿Qué tendría que tener en cuenta para que eso pues funcionara como yo espero? Que la salida de cada una de estas funciones y demás, estas memorias tendrían que ser o globales o tendrían que estar referidos a un espacio de memoria global como en la secuencia 2 para que funcionara, porque pues si me llevo esto para una función, pues las memorias y demás también pertenecerían solo a esa función. Pero aparte de eso, pues espero que pues con este ejemplo ya quedado un poco más claro. Fíjense que pues el uso de FluidSim facilita mucho llegar a comprender lo que puede llegar a utilizarse con la herramienta. Después a esto le vamos a integrar algo de lo que es la parte de medición, pero eso lo dejamos para un segundo video. Muchísimas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y, como siempre, prometo mejorar.